Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a empezar ya con lo que es la última lección para este semestre titulado Samuel, sacerdote, profeta y juez. Ya vimos la historia de Elí, un poco del comienzo de Samuel también como juez. Ahora vamos a ver sus primeros años como juez de Israel, desde que fue reconocido como tal, hasta, ¿no?, el ungimiento del primer rey de Israel. Nos dice que Israel estaba en todo su apogeo, un apogeo muy grande, porque la administración de Samuel había sido tremenda, había sido muy buena, a pesar de tener el triple cargo, ¿no?, de sacerdote, profeta y juez, cargo que muy seguramente, el cargo de profeta no había sido dado hace años desde Moisés, ¿sí? Ahora se le dio a este personaje. Se le dio a este personaje. Ya se había restablecido cierto el turbio contexto político sociocultural de lo que era Israel. También se había fomentado mucho la piedad cristiana como tal. El descontento se había ido momentáneamente, dice. Pero como pasa siempre, Samuel no iba a durar para siempre, ¿sí? Su vigor, su fuerza se le acabaron. Y esto lo llevó a confiar este trabajo a sus dos hijos. Y él se quedó ahí gobernando en Rama, dice, en, en una parte en un pueblo del Israel, mientras que sus hijos se fueron a Bérseba, ¿no?, hasta el otro límite, para también gobernar. Entonces, vemos ahí. Así nos inicia. Vamos a ver por qué surgió nuevamente el descontento. Nuevamente la gente comenzó, ¿no?, a quejar. Eh, Ministrando ante el Señor, dice, ¿qué servicio realizó Samuel desde el principio cuando era apenas un niño? Samuel era un levita, ¿no? Podríamos decir como un levita, porque era el que hacía, no derramaba incienso, no tampoco, no hacía lo que sí, cosas grandes. Pero empezó haciendo cosas pequeñas, como quizás barrer, limpiar las arañas, cosas que tal vez no eran agradables, pero él lo hacía, dice, con toda la rigurosidad, con todo el buen servicio que él tenía para cualquier actividad, con un corazón dispuesto, nos dice, ¿sí? Entonces podemos ver eso por parte de Samuel, que a pesar de que no recibía cargos grandes todavía, desde un principio se mostró muy dispuesto a, de alguna manera, responder a la bondad de Dios. Llamado a ser profeta. ¿Qué llamado recibió Samuel mientras ministraba en el santuario? Esto lo encontramos, ¿sí?, en 1 Samuel 3, ¿sí? Ahora en 1 Samuel 3, capítulo 3, versos 4 al 5, y dice, del 4 al 5, del 4 al 11, vemos ahí que Samuel recibe tres llamadas, ¿no? Primero una llamada, pues otras tres llamadas más, y él piensa que es Elí, y cuando va y le dice, Señor, ¿qué quieres dime, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le decía, no, yo no te he llamado. Entonces se repitió muchas veces hasta que Elí comprende y le dice, si otra vez sucede que te llaman, tú les vas a responder, heme aquí, dime que tu siervo habla. Cuando sucedió esto, Samuel dijo a la voz que le hablaba y le dijo, dime que tu siervo oye. Y Jehová le dijo, ¿no? Comenzó a hablarle a él como profeta. Entonces, ¿cuál fue el llamado que recibió Samuel mientras él dormía? Era el de ser profeta. Y nos dice la nota que así como Ana hizo un muy buen trabajo al instruir a Samuel en su niñez, para que en su juventud él pudiese reconocer que él había sido llamado para algo grande. De la misma manera se inculca a los padres a que no mimen mucho a los hijos, cultivando los deseos egoístas, porque fomentan ese amor, ese orgullo que chasquea la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y que él también quiere que los infantes desde su tierna edad comiencen a trabajar en la obra.
Pregunta número 3. ¿Cuán ampliamente se sabía en Israel que Samuel era un profeta designado por el Señor? Después que se le, a la mañana siguiente, si no me equivoco, Elí le preguntó a Samuel, ¿y qué te dijo? No me encubras nada de lo que te haya dicho. Entonces él le dijo, y por ello dice que todo Israel, en todo el país, se supo que había nacido un profeta que era menor todavía, pero que Dios conversaba con él. Entonces, em, toda la nación lo reconoció y supo que él era, que Jehová estaba con él, ¿no? Porque Jehová hablaba con este profeta, con Samuel. A pesar de sus tiernos años, Samuel se dirigió muy sorbiamente, muy sabiamente en lo que respecta a su ministerio. ¿Qué otro cargo ocupó Samuel durante toda su vida? ¿Qué significó esto año tras año? Samuel no solo fue el sucesor de Elí en cuanto a sacerdote y juez, no, también fue sacerdote, profeta, pero también fue juez y juzgó, dice, ¿no? Fue el último juez de Israel. ¿Qué significaba esto año tras año? Un trabajo arduo, un trabajo pesado, que él cumplió hasta donde su vigor le dio. Llegó el momento en que ya su vigor no le daba, ¿sí? Entonces, dice que cuando él murió la gente se quedó muy acongojada porque sabía que había perdido a un padre bueno, justo, ¿sí? A un juez que el pueblo lloró muy sinceramente, porque Samuel había caminado con Dios con corazón íntegro todos los días de su vida, ¿sí? También juzgó a Israel todos los días de su vida. ¿A quién nombró Samuel? Retrocedemos un poco, cuando se hizo mayor y ya no podía realizar estos viajes largos. Cuán fieles fueron, como comentaba, ¿no? Las fuerzas de Samuel, su vigor no duraron para siempre. Entonces, ¿qué pasó? Él confió este cargo tan importante a quien no debió, a sus hijos. Lamentablemente dice la nota sus hijos, no, el texto, sus hijos, dice, pero no anduvieron por los caminos de su padre, ¿sí? 1 Samuel 8:3, no anduvieron en los caminos de su padre. A pesar de que habían recibido el precepto, que les había dado ejemplo, a pesar de la instrucción de su padre y a pesar de conocer lo que le sucedió a Elí, estos hijos desecharon y mintieron a su padre, dice, en cuanto a que ellos eran hombres de virtud e integridad. Y cuando ellos estaban con su padre, sí mostraron buen carácter, pero cuando fueron alejados como una prueba, no pudieron resistir esa prueba. Entonces, Samuel fue engañado. Entonces aquí vemos que ellos no quisieron acercarse a Dios, sino que se rindieron al poder de la tentación, dice, a los asuntos egoístas y ávaros, ¿no? Aquí nos dice, Israel pidió un rey, por ello Israel buscó la excusa perfecta. Después de años de administración de la nación por parte de los jueces, ¿qué petición le presentaron a Samuel los ancianos de Israel? ¿Qué le pareció esta propuesta? Argumentando la excusa de que sus hijos ya no andaban en sus caminos, el Israel aprovechó, el Israel penitente, el Israel prevaricador, dijo, tus hijos ya no hacen lo que tú hacías con nosotros, son injustos, son malos, por lo tanto nómbranos un rey. Si a Samuel se le hubiese dado a tiempo esto, él hubiese puesto en vereda a sus hijos, ¿sí? Pero no, eso no era la intención del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces dijo, danos un rey. Y a Samuel eso le enojó, ¿sí? Como cualquier persona, y no quiso. Pero sí, el Señor le dijo que sí, que los diera, porque no estaban rechazándole a él, sino a Dios. Muy bien. Y ahora se nos está yendo el tiempo, miren. Aunque una monarquía no era conforme al ideal de Dios, ¿cómo cumplió Samuel su mandato? A pesar de que no estaba de acuerdo, lo cumplió al pie de la letra. Cuando el Dios de Israel le dijo, ¿no? Aquí está el hombre. Era un hombre alto, un hombre que tendría la aprobación, un hombre de realeza, dicen. Y le echó el cuerno, ¿sí? Sobre el aceite sobre su cabeza y lo ungió como rey de Israel. Así cumplió Samuel esta misiva que se le dio, la última misiva. Entonces esto ha sido todo. Mañana nos vemos con algo más argumentado, más preparado, ¿no? Todo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí.